Imagina el estruendo de la tierra al romperse los cielos, el sonido de la lluvia golpeando el suelo como 1000 tambores al unísono, y una ola colosal que avanza sin piedad, devorando todo a su paso. ¿Te atreves a sentir esa presión, esa mezcla de miedo y asombro que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales? Desde los primeros grabados en piedra hasta los relatos sagrados que todavía leemos en los libros de fe, el diluvio ha sido la sombra que se cierne sobre nuestras historias, recordándonos que el poder de la naturaleza puede ser tan devastador como revelador. Hoy, viajaremos juntos a través de los fragmentos más antiguos y los misterios más profundos de esa gran tormenta. Vamos a desenterrar cada pista, cada mito, cada señal que la historia dejó en el polvo de los siglos, y descubrir por qué este relato sigue resonando en nuestras almas como un eco que no se apaga. Te invito a abrir los ojos y el corazón, a dejar que la lluvia de palabras te envuelva y a sentir, aunque sea por un instante, la urgencia de aquel día en que el cielo se abrió. Hola, viajeros del tiempo. Soy tu guía en esta travesía, y hoy nos sumergiremos en la mayor tormenta que la humanidad haya narrado. En los próximos minutos recorreremos 4 episodios cruciales que nos permitirán entender el origen del mito, la evidencia que la ciencia ha encontrado, las versiones que surgieron en distintos rincones del planeta y el legado que este cataclismo dejó en nuestras culturas. Cada paso será una pieza del rompecabezas, y cada pieza llevará la carga de emociones que los antiguos sintieron al ver cómo el agua engullía sus hogares. Primero, nos adentraremos en el contexto de la Edad del Bronce, una época marcada por sequías implacables y repentinas inundaciones que obligaron a los pueblos a buscar explicaciones más allá de lo cotidiano. En medio de esas adversidades, los primeros escribas de la región entre los ríos se inclinaron hacia los dioses, creando relatos que mezclaban el temor a la destrucción con la esperanza de una renovación. Fue en esa atmósfera de incertidumbre donde surgió la primera versión escrita del diluvio, plasmada en la epopeya de Gilgamesh, la cual describe cómo los dioses decidieron inundar la tierra para castigar a la humanidad. Esa historia, nacida de tablillas de arcilla, lleva en cada línea el olor a tierra mojada, el crujido de las vigas bajo el peso del agua, y el retumbar del trueno que resonaba como un tambor de guerra. Al mismo tiempo, el relato de la creación babilónica, el Enuma Elish, ofrecía una visión donde el caos primordial se desbordaba en forma de aguas furiosas, recordándonos que el orden del mundo depende de la voluntad divina. Los símbolos de purificación y renovación se entrelazaban con la idea de un castigo necesario, como si la lluvia fuera un baño que borrara lo viejo para dar paso a lo nuevo. Esos mitos, nacidos bajo la sombra de tormentas reales, se convirtieron en los cimientos de la narrativa del diluvio que cruzaría milenios y fronteras. Ahora, mientras la lluvia sigue golpeando nuestras ventanas, piensa en la magnitud de lo que estamos a punto de explorar. Cada fragmento que descubriremos está cargado de una energía que trasciende el tiempo, una energía que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza y con los relatos que nos contamos. ¿Qué piensas tú de todo esto? Déjame tu comentario, realmente quiero saber tu perspectiva. Continuaremos sumergiéndonos en los hallazgos arqueológicos que revelan ciudades bajo el agua, en los sedimentos que cuentan historias de catástrofes reales, y en los paralelismos con eventos como el desbordamiento del Mar Negro, esa antigua inundación que pudo haber inspirado la leyenda del Gran Diluvio. Pero antes de avanzar, permite que la lluvia de palabras que hemos compartido hasta ahora te inspire a seguir escuchando, a seguir descubriendo, porque la historia del diluvio apenas comienza a desplegar sus capas. Imaginemos ahora que, bajo el crujido de los techos de barro, los arqueólogos descienden a los pasillos sumergidos de una antigua urbe mesopotámica, donde el agua ha sellado cada piedra como si el tiempo mismo hubiera decidido guardar el secreto bajo su manto líquido. Cada paso que dan es una danza con la historia. La luz tenue de sus linternas refleja la superficie de los canales que una vez fueron arterias de comercio, ahora cubiertos por una capa de lodo que huele a tierra húmeda y a recuerdos olvidados. En esas paredes, los relieves todavía conservan la imagen de figuras humanas arrodilladas, ofreciendo ofrendas a dioses que, según los antiguos, habían decidido derramar el cielo sobre la tierra. El sonido de sus respiraciones se mezcla con el eco de gotas que caen desde el techo de la caverna, recordándonos que el agua no solo destruye, también preserva. Los sedimentos que los investigadores extraen de esas capas pueden contar una historia diferente a la que narran los textos sagrados. Cuando los geólogos analizan la composición de la arcilla, descubren una mezcla de partículas finas y fragmentos de conchas marinas que no pertenecían a ese entorno seco. Esa extraña combinación indica que, en algún momento, el nivel del mar se elevó de manera repentina, arrastrando consigo una ola que cubrió tierras que nunca habían visto el océano. Los científicos comparan esa evidencia con el fenómeno que ocurrió en el antiguo Mar Negro, cuando una gran masa de agua del Atlántico se abrió paso a través de un estrecho que hoy llamamos el Estrecho de los Dardanelos, inundando vastas cuencas y creando un lago que se transformó en mar en cuestión de pocos años. La magnitud de ese evento, descrita en los anales de la geología,
coincide con la descripción de una inundación que arrasó con ciudades enteras, tal como se relata en los mitos de la antigüedad. Ahora, al cruzar el puente que conecta la evidencia material con la imaginación humana, nos encontramos frente a la gran variedad de versiones que el diluvio ha tomado a lo largo de los siglos. Desde el relato bíblico, donde Noé construye un arca bajo la guía de un ser supremo que decide limpiar la tierra, hasta la leyenda maya de los héroes gemelos que sobreviven a una lluvia que dura varios días. La esencia del mito se mantiene. La humanidad enfrenta una catástrofe acuática que la obliga a reconsiderar su relación con lo divino y con la naturaleza. En la tradición china, el cuento del gran héroe Yu el Grande que controla las inundaciones mediante la apertura de canales demuestra una visión en la que la humanidad no es simplemente víctima, sino agente capaz de domesticar el caos hídrico. Cada cultura, al adaptar la historia a sus propios valores, introduce matices que revelan cómo el miedo y la esperanza se entrelazan en la psique colectiva. Al profundizar en la versión mesopotámica, percibimos la crudeza de un relato en el que los dioses, cansados del ruido y del desorden de los mortales, deciden apagar la vida con un torrente que arrasa los campos y los hogares. La figura del héroe que sobrevive Utnapishtim se erige como un testigo que, después de haber sido advertido por el dios Ea, construye una embarcación y salva a los animales y a su familia. La descripción de la tormenta en la epopeya de Gilgamesh es tan vívida que el lector puede sentir el peso del agua golpeando el casco de la nave, escuchando el crujido de la madera bajo la presión y percibiendo el olor a sal y a descomposición que se eleva en el aire. En contraste, el relato bíblico enfatiza la obediencia y la fe, mostrando cómo la misericordia divina se manifiesta a través de la preservación de una familia elegida. La diferencia entre ambos enfoques no es solo estilística, habla de la manera en que cada civilización percibe la justicia divina y la responsabilidad humana. Cuando cruzamos al continente americano, la historia del diluvio adquiere una tonalidad más vinculada a la renovación de la tierra. Los pueblos andinos narran la llegada de una gran lluvia que inundó los valles y obligó a los habitantes a migrar hacia las alturas, donde fundaron nuevas ciudades bajo la protección de los dioses de la montaña. En esas crónicas, el agua no es solo castigo, sino también fertilizante que al retirarse deja suelos ricos y fértiles, listos para ser cultivados. Esa dualidad de destrucción y creación resuena en la propia naturaleza de los ríos, que cada año regresan a sus cauces, trayendo vida y a la vez amenazando con desbordarse. Al llegar al final de este recorrido, nos damos cuenta de que el legado del diluvio no se limita a los textos antiguos, sigue latente en nuestras propias preocupaciones contemporáneas. Los científicos de hoy advierten sobre el aumento del nivel del mar y la frecuencia de eventos climáticos extremos, recordándonos que la historia que escuchamos hace milenios podría estar repitiéndose bajo una nueva forma. Cada vez que una tormenta se intensifica, cada vez que una costa se ve amenazada, la memoria colectiva del diluvio vuelve a resonar, impulsándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el planeta. ¿Qué sientes al escuchar estas historias entrelazadas con la evidencia que emerge del fondo del mar y de la tierra? ¿Crees que los relatos de antaño son meras metáforas o advertencias que debemos tomar en serio? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me fascina leer cómo cada uno de ustedes interpreta este cruce entre mito y ciencia. Si esta narración ha despertado tu curiosidad y te ha hecho sentir la vibración de la lluvia en la piel, te invito a compartir el video con quienes también buscan comprender los misterios que el pasado nos dejó. Cada me gusta ayuda a que más personas puedan sumergirse en estas profundidades y descubrir la riqueza de nuestras raíces compartidas. Antes de concluir, quiero recordarte que la historia del diluvio es, en última instancia, una invitación a mirar más allá de la superficie de los relatos y a explorar los cauces ocultos que conectan a la humanidad con los ciclos de la Tierra. La próxima vez que veas una gota de lluvia deslizarse por una ventana, recuerda que dentro de esa simple gota hay un eco de milenios de narraciones, de descubrimientos arqueológicos y de lecciones que aún nos llaman a la acción. Si te ha gustado este viaje, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios donde seguiremos desentrañando los misterios del pasado y su influencia en nuestro presente. Gracias por acompañarme en esta travesía. La lluvia sigue cayendo, pero la historia nunca se detiene.